Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre la crisis diplomática entre Ecuador y México está con nosotros la doctora Sofía Lachimba. Sofía es investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, ecuatoriana, y una gran conocedora de las izquierdas de su país y también de la realidad mexicana. Sofía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Luis, por la invitación. Momentos complejos. Un perseguido político, Jorge Glass, que el gobierno de su país dice que es un preso común y corriente, un delincuente, que primero es huésped en la embajada mexicana, luego se le da asilo político, entra la fuerza pública a una embajada, la embajada mexicana, un hecho inusitado en muchos años, detiene a Jorge Glass y se lo lleva. ¿Cómo explicarnos toda esta situación? Sí, bueno, en inicio es un evento absolutamente inaudito. Creo que a nivel internacional, la comunidad internacional está pues haciendo énfasis en eso, ¿no? De cómo se está violando los principios básicos del derecho internacional. Y yo creo que para explicarnos, pues hay dos elementos, ¿no? Uno, que es la coyuntura política ecuatoriana, y otro, explicar la reconfiguración de las derechas en Ecuador, que no es solamente de ahora, sino que ya lleva años tomando forma, ¿no? Y entonces, pues, la violación a la embajada mexicana no es un evento aislado, sino que tiene que entenderse en un entramado de procesos políticos, de reconfiguraciones del campo político ecuatoriano, de cómo esas derechas están actuando en este momento en Ecuador, y un poco también como un signo de los tiempos que estamos viendo, no solo en Ecuador, sino en otros países en América Latina, que no se respeta principios básicos de lo que se decía públicamente aceptable en términos de derecho, ¿no? Entonces, en términos de coyuntura política, nosotros recordemos que Noboa inicia su mandato en noviembre del año pasado, pero es un mandato que va a durar poco tiempo, ¿no? 1 año y medio, porque justamente viene a reemplazar otro evento político que fue la muerte cruzada aplicada por Guillermo Lasso, por la cual se disolvió la Asamblea y se anunciaron a elecciones anticipadas, ¿no? Entonces, Noboa tiene apenas 1 año y medio para gobernar, pero lo que ha elegido, en lugar de gobernar, es usar ese año y medio para reelegirse, ¿no? Porque nosotros tenemos elecciones para febrero del 2025. Entonces, todo su accionar político va encaminado hacia la reelección del siguiente año. Entonces, nosotros vamos a ver una serie de eventos, de golpes de efecto, que lo que buscan es que la ciudadanía acepte su gobierno, ¿no? Y pues sea el principal candidato para las siguientes elecciones. Eso ya lo vimos en enero de este año, cuando fue todo este evento de violencia generalizada en Ecuador, que fue también noticia de manera internacional, y que Daniel Noboa terminó declarando conflicto armado interno, ¿no? Lo cual le permitió el uso de las Fuerzas Armadas y gobernar en estado de excepción. Es así como ha gobernado estos meses, digamos, con fuerza, con mano dura, digamos, toda esta imagen que además no es solamente de Noboa, que también vemos en Bukele, que también vemos en Milei, digamos, este discurso de mano dura de las derechas, ¿no? Pero, digamos, como parte de su estrategia de reelección, ha convocado a una consulta y un referéndum que están próximos a darse en Ecuador, que es el 21 de abril, es decir, a 2 semanas de lo que está pasando, y pues él tiene que asegurar la votación de esa consulta y ese referéndum, ¿no? Tiene que ganar esa consulta porque es el indicador para la reelección del año siguiente. Lo que nosotros hemos venido viendo es que en enero, cuando se declara el conflicto armado interno y pues hay toda esta demostración de fuerza, las Fuerzas Armadas en las calles, pues la ciudadanía aplaude. Además, una ciudadanía atemorizada, con mucho miedo, con todo lo que está pasando, pues finalmente lo aplaude y cierra filas con el gobierno de Noboa. Lo mismo hicieron todos los partidos,
incluidos la Revolución Ciudadana, ¿no? Cerraron filas con él. Y entonces él tenía todo, la aceptación de la ciudadanía, tenía los márgenes de gobernabilidad que necesitaba hasta inicios de marzo, ¿no? Llegó a tener hasta un 80% de aceptación entre la ciudadanía, lo cual son índices sumamente altos. Pero lo que se ha venido viendo es que desde marzo hay una caída constante de su aceptación, que llega a finales de marzo con un 57%, es decir, una caída realmente importante. Si los números seguían así, lo que predicen las estadísticas es que era probable que su consulta popular y su referéndum, pues, iba a ganar el no, ¿no? Es decir, iba a perder Noboa. Noboa, pues, calculando eso, pues necesita otro golpe de efecto que lo revive en las encuestas, que le ayuda a revivir esta imagen de mano dura, de fuerza, de además del que hace respetar la ley y todo lo demás. Y pues lo que elige es justamente su botín político, que va a ser Jorge Gras. Ahora yo creo que ahí pues el cálculo pues no avanza a darles cuáles serían los efectos, las consecuencias de entrar a una embajada, ¿no? Simplemente están pensando en que deben ir por su botín político, que es Gras, y precisamente para asegurarse el voto de ese anticorreísmo, que justamente como que ha sido una figura de la cual además ha lucrado muchísimo la derecha, y ganar la aceptación de toda esta ciudadanía que ve en el correísmo a una imagen de corrupción y a una imagen que debe ser castigada y que debe estar en la cárcel, ¿no? Y que eso lo podemos ver en Gras. Y claro, o sea, si tiene ese voto político, va a asegurar esos votos. Entonces, ese es como un poco el escenario muy de coyuntura de lo que está pasando en Ecuador, pero también creo que hay otros elementos que ayudan a comprender todo lo que está pasando, pero que no son recientes, sino que son todo como la derecha ha venido reconfigurándose en Ecuador, ¿no? Entonces, uno es justamente este cribaje del correísmo, anticorreísmo, que en este momento ya tienen una expresión muy, muy visceral, ¿no? Muy de odio furibundo hacia el correísmo, digamos que es la base sobre la cual se legitima este tipo de actos. A pesar de que el correísmo es la principal fuerza parlamentaria. A pesar de eso, a pesar de que sabemos de que tiene un voto duro que va por ahí del 30-40%, digamos, hay un odio furibundo. Por eso es que en realidad este cribaje correísmo-anticorreísmo pues es muy marcado y es muy polarizado, ¿no? Porque mientras hay una ciudadanía que es el voto duro del correísmo, que lo acepta, que además vota por él, hay una fuerte cribaje del otro lado que no solamente quiere su destrucción en términos políticos, sino quiere a todo el correísmo destruido de manera, digamos, neutralizarla por toda la manera, ya sea de manera judicial o incluso eliminarlos como partido político, ¿no? Entonces hay esas dos polarizaciones. Y esas polarizaciones, pues la derecha, por un lado, la ha fomentado muchísimo, y por otro lado ha lucrado perfectamente de eso, ¿no? Porque cuando los discursos con los que sube Guillermo Lasso al poder, los discursos también de los que se alimenta Noboa, pues tienen que ver mucho de esto de ser la imagen de un anticorreísmo, ¿no? Y en ellos intentar representar estos otros valores y estos otros principios que ya no estarían representados en el correísmo, como son la democracia, la libertad, porque se asocia el correísmo con el autoritarismo, se asocia el correísmo con la corrupción. Digamos, eso ha sido un elemento muy trabajado durante muchos años que ya está sedimentado en este momento. Y mientras todo nuevo candidato tiene la opción de vincularse con estos otros elementos, ¿no? Como la democracia, la libertad, pero sí una democracia y libertad muy pensada en términos de derecha, ¿no? Y por otro lado, es algo que está pasando no solamente en Ecuador, sino en el resto de América Latina, que es el uso del discurso securitario y la militarización, que no está pasando solamente en este momento en Ecuador ya lo vemos de manera muy pragmática, muy, muy evidente, y que además esa es una de las preguntas fundamentales de la consulta popular que viene, ¿no? Es el uso de las Fuerzas Armadas para temas de seguridad ciudadana, ¿no?
Entonces, esos elementos han ido construyéndose desde el gobierno de Lenin, desde el gobierno de Lazo, digamos, hay una insistencia por sacar a las Fuerzas Armadas a las calles, por usarlas, bajo la idea del discurso securitario. Y con Daniel Noboa, pues eso se ha consolidado de manera muy fuerte y con aceptación de la ciudadanía. Él aparece vestido de militar. Claro, toda esta imagen de la militarización como la respuesta a los problemas sociales, a la situación de inseguridad que vive en Ecuador. Y que, pues, eso ha permitido también el abuso de figuras de derecho internacional como la declaratoria de conflicto armado interno, ¿no? O sea, de dimensiones realmente enormes, ¿no? Y claro, todo ese elemento del uso de las Fuerzas Armadas, vemos que en realidad, digamos, en la práctica, pues están sirviendo para disciplinar a la sociedad ecuatoriana y donde se están usando mucho es en espacios de conflictos, ¿no? En este momento, hace 2 semanas, tenemos conflictos mineros en Ecuador sumamente importantes y las Fuerzas Armadas han intervenido ahí, ¿no? A propósito de judicialización y persecución de enemigos políticos, pues en este momento tenemos alrededor de 90 campesinos, campesinas que están judicializados, muchos de ellos bajo la figura jurídica de terrorismo, ¿no? Eso ese es uno de los elementos que hay que poner atención. Y luego, aparte de todos estos sinnúmero de elementos que vienen a explicar. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa aquí? Claro que sí. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con la doctora Sofía Lachimba. Estamos viendo la crisis diplomática entre Ecuador y México y te interrumpí, Sofía, cuando nos estabas dando un contexto de este proceso en el que se estaba militarizando la sociedad ecuatoriana y utilizando al ejército, a las Fuerzas Armadas, entiendo, para resolver conflictos sociales. Sí, digamos, parte de eso es que ya el discurso no es por la justicia social, ¿no? Como pobreza, como desempleo, sino que se ha trasladado hacia elementos más securitarios, ¿no? Tiene que ver todo con temas de seguridad. O sea, toda la agenda política está alrededor de la seguridad. Y otro elemento que también podemos ver en gobiernos como el de Noboa, como el de Milei, como el de Bukele, es la política como espectáculo, ¿no? Es decir, lo que acabamos de ver con la embajada mexicana, pues es un evento sumamente estruendoso, pero además muy espectacular, en el sentido de que tiene muchas luces, de que llama mucho la atención, de que además se construye o se refuerza esta idea de el enemigo común contra el que hay que luchar, que sería pues el correísmo como demonio, y frente al cual se suman los otros partidos, se suma la ciudadanía en general, y pues de una manera muy polarizada, ¿no? Pero sobre todo el espectáculo. Que eso también lo vimos en enero de este año, ¿no? Con todo el tema de la violencia. Un espectáculo, Sofía, que tiene consecuencias internacionales, como ya vimos, pero la pregunta sería, ¿tiene consecuencias nacionales? ¿Esto le va a costar a Noboa o por el contrario va a reforzar esa imagen que él quiere dar de un hombre firme que no se arredra ante lo que se dice fuera de Ecuador, que combate la corrupción? Sí, yo creo que va a tener muchas consecuencias y muchos costos para Noboa y para el país sobre todo, ¿no? Pero yo creo que sobre todo, como hemos visto, la conformación del equipo de gobierno de Noboa, pues hay mucha impericia en sus ministros, ¿no? En su forma de llevar no solamente la política diplomática, sino otros ministerios, ¿no? Entonces yo creo que en base a esa impericia, pues todavía no tienen una imagen de la dimensión
de sus actos, ¿no? Y yo creo que van a empezar a verlo si es que hay consecuencias económicas, ¿no? En el momento en el que sean evidentes las consecuencias económicas y los grupos empresariales, las cámaras, vayan a presionar al gobierno, pues ahí se verá realmente cuáles son las implicaciones, ¿no? Mientras lo económico no se tope, pues el gobierno no va a ver las afectaciones porque a quien afecta es pues a gente de a pie como los migrantes que se quedan en completa indefensión en este momento. No hay una embajada, no hay un consulado que les preste ningún tipo de protección legal, ningún tipo de servicio consular. ¿Cómo va a pasar las deportaciones? Digamos, ahí hay un limbo terrible. Pero, digamos, al gobierno no le preocupa a esta gente, ¿no? Pero mientras haya un efecto de orden económico, pues ahí va a ser visible, ¿no? Y en este momento, si es que igual México lleva a cabo el proceso a la Corte Internacional de Justicia, pues todos los costos que van a significar en términos no solamente de contratación de abogados, sino las sanciones económicas que vamos a recibir, ¿no? Entonces, ahí va a ser evidente un poco cuáles van a ser todas esas sanciones y, digamos, cómo se vaya configurando ahora el escenario político internacional, el riesgo, los índices de riesgo país, ¿no? Es decir, cómo en un país que ni siquiera respeta los mínimos de derecho internacional, pues podemos pensar que existe una seguridad jurídica, ¿no? Digamos, mucho del discurso de Daniel Noboa ha sido atraer las inversiones internacionales, pero en un escenario como este, ¿qué va a pasar en eso, no? Mientras esos elementos empiecen a surgir, yo creo que ahí recién va a ser evidente cuál es el nivel de impacto de la ruptura de relaciones con un país que además hemos tenido históricamente lazos tan fuertes, ¿no? Y en términos políticos, yo diría que ahí un poco está dividido, ¿no? Si bien con esta jugada logra el voto del anticorreísmo, logra un respaldo, yo creo que sí va a repuntar un poco, pero va a estar dividido entre la gente que está condenando, pues obviamente la ruptura de relaciones, un evento que además es, digamos, va más allá de todos los límites y que además sienta un precedente peligrosísimo, ¿no? Que es el nivel de autoritarismo que estamos viendo en un presidente. La falta de límites que tiene un presidente que, dicho sea de paso, por cierto, pertenece a las élites económicas ecuatorianas, que en ese momento tiene a las Fuerzas Armadas a su disposición, digamos, con ese nivel de acaparación de poder, pues entra a una embajada, ¿no? Si eso sucede con una embajada de otro país, ¿qué puede suceder con una comunidad pequeña que se opone a la minería? ¿Qué puede suceder con la casa de cualquier opositor político o dirigente social, ¿no? O sea, hay un precedente muy, muy, muy peligroso con el nivel de autoritarismo que está significando esto, ¿no? Y frente a eso, pues sí, obviamente hay un grupo de la ciudadanía que está pensando en esta no es nuestra mejor opción, ¿no? Sumado a eso, pues, con todos los elementos que han hecho que vaya perdiendo ya la enorme popularidad que tenía, ¿no? Como el incumplimiento de promesas, es decir, él prometía la creación de empleo, pero más bien lo que hemos visto en estos 3 meses es que muchas personas han perdido su empleo. 120,000 personas perdieron el empleo en los 3 primeros meses. Recortes masivos a la educación, es decir, los estudiantes jóvenes que no van a poder acceder a la universidad. Y impuestos, ¿no? O sea, sobre todo él viniendo de una familia que es la mayor deudora, la mayor evasora de impuestos en Ecuador, pues durante su gobierno se están imponiendo impuestos al resto de la ciudadanía. Todo eso viene a mermarle legitimidad, viene a mermarle aceptación, y yo creo que eso va a ir sumando, ¿no? ¿Ves esta acción solo como resultado de una jugada política interna o ves la participación de Estados Unidos en ella? Yo creo que eso habría que ponerlo con pinzas, ¿no? Si bien sí, yo creo que Estados Unidos sí está mucho más presente en la política internacional y nacional ecuatoriana desde hace unos 4 años, ¿no? De manera casi como sus asesores personales.
Yo diría que este evento sí un poco se le salió de la mano, ¿no? Se le salió de las manos. Yo creo que quizás sí la embajada norteamericana no estaba completamente con toda la información del caso. Es probable. Yo sería mucho especular sobre eso, pero creo que sí hay elementos en donde, pues, obviamente el gobierno está alineado con la política estadounidense, ¿no? Sí, pero no sería una decisión de la Embajada de Estados Unidos, del Sí, no, Departamento de Estados no, Unidos. yo creería que no. Yo creería que en realidad sí tiene que haber mucha impericia en términos de manejo diplomático, ¿no? ¿Qué consecuencias en el terreno económico, más allá de los migrantes, ves tú en esta ruptura de las relaciones diplomáticas? Sí, yo creo que ahí, pues, como lo vimos con Rusia, ¿no? Porque este no es el primer impasse diplomático que tenemos, hace un mes tuvimos otro con Rusia, y pues justamente puede ser, por un lado, las restricciones que puedan poner el gobierno mexicano en el sentido de imponer ciertas regulaciones fitosanitarias a los productos que Ecuador le vende a México y que eso pues impidan la entrada de productos como el cacao a México, ¿no? Y por otro lado, pues los elementos que Ecuador le compra a México, ¿no? Que dicho sea de paso, ahí nosotros le compramos más a México de lo que le vendemos, pero son muchos elementos que sirven para manufactura, para producir otras cosas. Es decir, mucho de la industria ecuatoriana podría ser afectada si es que no hay un comercio fluido con todo lo que necesita la industria ecuatoriana, ¿no? Por un lado. Por otro lado, pues Ecuador ha estado intentando ser parte de espacios económicos, grupos, digamos, grupos económicos a nivel internacional, a nivel regional, que con esta situación pues va a ver que se le cierran las puertas, ¿no? Porque es un país que básicamente no se puede confiar, o sea, no da muestras de confiabilidad, no da muestras mínimas de seguridad jurídica para que pues no solamente sus colegas, sus países puedan generar diálogo, generar acuerdos, tratados comerciales, sino que además pues los inversores internacionales pues van a ver en Ecuador un peligro, ¿no? Y es justamente pues este elemento de qué va a pasar con el índice del riesgo país, ¿no? Cómo se puede invertir en un país que sabemos que invade embajadas, ¿no? Conflictos como estos son propensos a que se desaten al interior de las sociedades pulsiones xenófobas. Eh, ¿Tú sientes que esto ha sucedido en Ecuador o en México? En Ecuador yo diría menos, nosotros no tenemos ahí un nivel de nacionalismo como sí hay en México. Creo que todo está como muy empujado hacia el ámbito político y con este clivaje que te decía, con el anticorreísmo muy furibundo, que sí afirma que esa era el accionar que debía hacer el Estado, ¿no? Pero del lado mexicano yo sí diría que ahí se han activado pues estos mecanismos de nacionalismo, ¿no? De la patria que no se puede topar, ¿no? Porque precisamente pues la entrada a la embajada es la patria en la que se evidencia. Y eso creo que podría generar conflictos, por ejemplo, ya en términos muy de interacción cara a cara, por ejemplo, a la entrada a la frontera, a la entrada a los aeropuertos, cuando uno entra con prohibiciones de entrada, que no tengan que ver con un ámbito diplomático, con resoluciones que vengan oficiales, sino con la relación con los agentes migratorios, ¿no? Que impidan la entrada, que pongan muchas más trabas, que sean mucho más hostiles y en la frontera con los migrantes ecuatorianos, ¿no? Es decir, cómo van a ser vistos, cómo van a ser tratados cuando pues su gobierno invade a la embajada de su país, ¿no? Allá hay elementos de xenofobia que se pueden activar de manera muy, muy importante. Estamos ante la inminencia de unas elecciones en Venezuela que están provocando mucho debate internacional. ¿Ves tú que un hecho como este pueda rebotar hasta allá o se queda en el ámbito de las relaciones entre México y Ecuador?
Yo creo que sí está rebotando y está rebotando a nivel internacional, ¿no? Y creo que no solamente con Ecuador, yo creo que sobre todo en este último periodo hemos visto muchos conflictos diplomáticos que ninguno se ha atrevido a hacer lo que Ecuador hace, pero ha habido eso, ¿no? Y entonces eso nos pone un poco en duda en cuál es la época que estamos viviendo, porque sí vemos ahí una un rompimiento de acuerdos básicos, de convenios internacionales básicos, de principios básicos en términos de derecho internacional. Lo mismo que está sucediendo en otros países, ¿no? Y es las mismas élites, las mismas burguesías no están reconociendo el derecho liberal que se han impuesto los países, ¿no? Entonces hay un rompimiento de lo decible, de lo aceptable, ahí que es muy peligroso. Y creo que eso va a afectar como a nivel un poco más regional. Sofía, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Gracias a ti, Luis. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí en Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.